Bienvenidos a las ideas para el estudio de las Escrituras de Ven Sígueme, correspondiente al 26 de octubre al 1 de noviembre en los capítulos de Mormón del 1 al 6. La clase se llama Si tan solo pudiera persuadirlos a todos a que os arrepintieseis. Al leer Mormón capítulos del 1 al 6, medite en lo que aprende del ejemplo de Mormón. Registre lo que se siente inspirado a hacer. Mormón no nos da una relación completa de la terrible escena de iniquidad y derramamiento de sangre que él presenció entre los nefitas. Pero lo que él registró en Mormón, capítulos del 1 al 6, es suficiente para hacernos recordar cuán bajo pueden caer las personas rectas y justas. En medio de tal iniquidad generalizada, nadie podría culpar a Mormón si él se hubiese sentido cansado o desalentado. No obstante todo lo que él vio y experimentó, él nunca perdió su fe en la gran misericordia de Dios y su convicción de que el arrepentimiento es la vía para recibirla. Y aunque el pueblo de Mormón rechazó sus fervorosas invitaciones a arrepentirse, él sabía que tenía que persuadir a una audiencia aún mayor. He aquí, declaró él, escribo a todos los extremos de la tierra. En otras palabras, él le escribió a usted, y su mensaje para usted en la actualidad es el mismo mensaje que pudo haber salvado a los nefitas en su día. Creer en el Evangelio de Jesucristo, arrepentirse y prepararse para comparecer ante el tribunal de Cristo. Ideas para el estudio personal de las Escrituras. Mormón, capítulo 1. ¿Puedo vivir con rectitud a pesar de la iniquidad a mi alrededor? Comenzando por el primer capítulo de Mormón, usted notará diferencias importantes entre Mormón y las personas a su alrededor. A medida que lea Mormón 1, considere el contraste entre los atributos y los deseos de Mormón y los de su pueblo. Fíjese en las consecuencias que tuvo él y las que tuvieron ellas. Vamos a leer el versículo 14 y 15 del capítulo 1 de Mormón. Y no hubo dones del Señor, y el Espíritu Santo no descendió sobre ninguno por causa de su iniquidad e incredulidad. Y habiendo llegado yo a la edad de 15 años y siendo de carácter algo serio, por tanto, me visitó el Señor y probé y conocí la bondad de Jesús. ¿Qué aprende que le inspire a vivir con rectitud en un mundo inicuo? Conforme lea Mormón capítulos del 2 al 6, continúe buscando las formas en que Mormón demostró su fe en el Padre Celestial y en Jesucristo a pesar de las influencias malignas que lo rodeaban. Mormón capítulo 2, versículo del 10 al 15. Dice, y sucedió que los nefitas empezaron a arrepentirse de su iniquidad y a llorar tal como lo había profetizado el profeta Samuel, porque aquí nadie podía conservar lo que era suyo, por motivo de los ladrones y los bandidos y los asesinos y las artes mágicas y las brujerías que había en la tierra, de modo que empezó a haber quejidos y lamentaciones en toda la tierra a causa de estas cosas, y con más particularidad entre el pueblo de Nefi. Y sucedió que cuando yo, Mormón, vi sus lamentos y sus quejidos y su pesar delante del Señor, mi corazón empezó a regocijarse dentro de mí, conociendo las misericordias y la longanimidad del Señor, suponiendo, por tanto, que Él sería misericordioso con ellos para que se tornaran de nuevo en un pueblo justo. Pero he aquí, fue en vano este gozo mío, porque su aflicción no era para arrepentimiento, por motivo de la bondad de Dios, sino que era más bien el pesar de los condenados, porque el Señor no siempre iba a permitirles que hallasen felicidad en el pecado. Y no venían a Jesús con corazones quebrantados y espíritus contritos, antes bien maldecían a Dios y deseaban morir. No obstante, luchaban con la espada por sus vidas.
Y aconteció que mi aflicción nuevamente volvió a mí, y vi que el día de gracia había pasado para ellos, tanto temporal como espiritualmente, porque vi que miles de ellos eran talados en rebelión manifiesta contra su Dios, y amontonados como estiércol sobre la superficie de la tierra. Y así habían pasado 344 años. Cuando Mormón vio a su pueblo afligido, él tuvo esperanzas de que se arrepintieran. Sin embargo, su aflicción no era para arrepentimiento. No era la clase de tristeza que según Dios, conduce a un cambio real. En su lugar, los nefitas sentían la aflicción que es según el mundo. Para entender la diferencia entre la tristeza según Dios y la tristeza según el mundo, usted podría hacer una tabla para anotar lo que aprende en Mormón 2, del 10 al 15 que acabamos de leer, acerca de estas dos clases de tristeza. Al reflexionar en lo que está aprendiendo, medite en cómo puede influir esto en sus esfuerzos por vencer al pecado y llegar a ser más como el Padre Celestial y el Salvador. También puede escuchar el discurso "Pueden hacerlo ahora" del elder Dieter F. Uchtdorf de octubre del 2013 que puede encontrar en la lista de reproducción de esta semana. Tema: siempre debo reconocer la mano de Dios en mi vida. Mormón, capítulo 3, versículo 3 y versículo 9. Y amonesté a este pueblo, pero fue en vano, y no comprendieron que era el Señor el que los había librado y les había concedido una oportunidad para arrepentirse. Y aquí endurecieron sus corazones contra el Señor su Dios. Ahora bien, por motivo de esta cosa notable que mi pueblo, los nefitas, había logrado, empezaron a jactarse de su propia fuerza y comenzaron a jurar ante los cielos que vengarían la sangre de sus hermanos que habían sido muertos por sus enemigos. Mormón registró una debilidad que él vio entre los nefitas. Ellos no reconocían las formas en que el Señor los había bendecido. El presidente Henry B. Eyring nos ha instado a buscar formas de reconocer y recordar la bondad de Dios. Esta noche y mañana por la noche, ruego que oren, mediten y pregunten: ¿me envió Dios algún mensaje que era exclusivamente para mí? ¿Vi su mano bendecir mi vida o la vida de mis hijos? Testifico que Él nos ama y nos bendice más de lo que muchos hemos reconocido. Discurso o recordad de octubre del 2007. Al leer Mormón 3, versículo 3 y 9, usted podría meditar sobre cómo está reconociendo la influencia de Dios en su vida. ¿Qué bendiciones recibe cuando reconoce su influencia? ¿Cuáles son las consecuencias de no reconocer su mano? En Mormón 2:26 dice: y aconteció que cuando huyeron, los perseguimos con nuestros ejércitos, y de nuevo tuvimos un encuentro con ellos, y los derrotamos. No obstante, la fuerza del Señor no estaba con nosotros. Sí, nos vimos abandonados a tal grado de que el Espíritu del Señor no moraba en nosotros. Por tanto, nos habíamos vuelto débiles como nuestros hermanos. Siguiente tema: Jesucristo me espera con los brazos abiertos para recibirme. Lectura: Mormón capítulo 5, versículos del 8 al 24 y Mormón capítulo 6, versículos del 16 al 22. Que dicen: y aquí que yo, Mormón, no deseo atormentar las almas de los hombres, pintándoles tan terrible escena de sangre y mortandad que se presentó ante mis ojos. Pero sabiendo yo que estas cosas ciertamente se darán a conocer y que toda cosa que está oculta será revelada desde los techos de las casas, y además que el conocimiento de estas cosas debe llegar al resto de este pueblo, y también a los gentiles, que el Señor ha dicho que se dispersarán a este pueblo, y lo considerarán como nada entre ellos.
Escribo, por lo tanto, un breve compendio, no atreviéndome a dar cuenta completa de las cosas que he visto por motivo del mandamiento que he recibido, y también para que no os aflijáis demasiado por la iniquidad de este pueblo. Y ahora bien, he aquí, declaro esto a su posteridad, y también a los gentiles que se preocupan por la casa de Israel, que comprenden y saben de dónde vienen sus bendiciones, porque sé que ellos sentirán pesar por la calamidad de la casa de Israel. Sí, se afligirán por la destrucción de este pueblo, se lamentarán de que este pueblo no se hubiera arrepentido para ser recibido en los brazos de Jesús. Y se escriben estas cosas para el resto de la casa de Jacob, y se escriben de esta manera porque Dios sabe que la iniquidad no se les manifestará a ellos, y se ocultarán para los propósitos del Señor, a fin de que aparezcan en su debido tiempo. Y este es el mandamiento que he recibido. Y aquí aparecerán según el mandamiento del Señor, cuando Él, en su sabiduría, lo juzgue prudente. Y aquí irán a los incrédulos entre los judíos, e irán con este fin, que sean convencidos de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, para que el Padre realice, por medio de su muy amado, su grande y eterno propósito de restaurar a los judíos, o sea, a toda la casa de Israel, a la tierra de su herencia, que el Señor su Dios les ha dado para el cumplimiento de su convenio, y también para que la posteridad de este pueblo crea más plenamente en su evangelio, el cual irá entre los gentiles a ellos. Porque este pueblo será dispersado y llegará a ser una gente de color obscuro, inmunda y aborrecible, sobrepujando a la descripción de cuanto se haya visto entre nosotros, sí, y aún lo que haya habido entre los lamanitas, y esto a causa de su incredulidad y su idolatría. Pues he aquí, el Espíritu del Señor ya ha dejado de luchar con sus padres, y están sin Cristo y sin Dios en el mundo, y son echados de un lado a otro como paja que se lleva el viento. En un tiempo fueron un pueblo deleitable, y tuvieron a Cristo por pastor suyo. Sí, Dios el Padre los guiaba, mas ahora he aquí que Satanás los lleva, tal como el tamo se lleva el viento, o como el barco que sin velas ni ancla, ni cosa alguna con que dirigirlo, es azotado por las olas, y así como la nave, son ellos. Y aquí el Señor ha reservado sus bendiciones que ellos pudieron haber recibido en la tierra para los gentiles que poseerán la tierra. Mas de aquí sucederá que los gentiles los perseguirán y esparcirán, y después que hayan sido perseguidos y esparcidos por los gentiles, he aquí entonces el Señor se acordará del convenio que hizo con Abraham y con toda la casa de Israel. Y el Señor también recordará las oraciones de los justos, las cuales se han dirigido a Él a favor de ellos. Y entonces, oh gentiles, ¿cómo podréis hallaros ante el poder de Dios sin que os arrepintáis y os volváis de vuestros inicuos caminos? ¿No sabéis que estáis en las manos de Dios? ¿No sabéis que Él tiene todo poder y que por su gran mandato la tierra se plegará como un rollo? Por tanto, arrepentíos y humillaos ante Él, no sea que se levante en justicia contra vosotros, no sea que un resto de la posteridad de Jacob vaya entre vosotros como león y os despedace, y no haya nadie para librar. Los nefitas rechazaron las enseñanzas de Mormón, pero él tenía esperanza que en su registro iba a ejercer una influencia en usted. Conforme lee Mormón, capítulos 5 y 6, ¿qué aprende usted acerca de las consecuencias del pecado? ¿Qué aprende de estos pasajes en cuanto a lo que sienten el Padre Celestial y Jesucristo por usted, incluso cuando peca? ¿De qué maneras ha sentido que Jesucristo se acerca a usted con los brazos abiertos?
¿Qué se siente inspirado a hacer como resultado de ello? Ideas para el estudio familiar de las Escrituras y la noche de hogar. Al leer las Escrituras con su familia, el Espíritu le ayudará a saber qué principios debe enfatizar y analizar con el fin de cubrir las necesidades de su familia. A continuación se presentan algunas ideas. Mormón, capítulo 1, versículo 2. Y más o menos en la época en que Amarón ocultó los anales para los fines del Señor, vino a mí. Tendría yo unos 10 años de edad y empezaba a adquirir alguna instrucción en la ciencia de mi pueblo. Y me dijo Amarón: veo que eres un niño sensato y presto para observar. ¿Qué significa ser presto para observar? Hallará ideas en el artículo del elder David A. Bernard, Prestos para observar, de La Leona de diciembre del 2006. ¿En qué forma fue el don de ser presto para observar una bendición para Mormón? ¿De qué modo puede ser una bendición para nosotros? Mormón, capítulo 1, versículos del 1 al 6. Y ahora yo, Mormón, hago una relación de las cosas que he visto y oído, y la llamo el libro de Mormón. Y más o menos en la época en que Amarón ocultó los anales para los fines del Señor, vino a mí y me dijo: veo que eres un niño sensato y presto para observar. Por lo tanto, cuando tengas unos 24 años de edad, quisiera que recordaras las cosas que hayas observado concernientes a este pueblo, y cuando llegues a esa edad, ve a la tierra de Antum, a la colina que se llama Shim, y ahí he depositado para los fines del Señor todos los santos grabados concernientes a este pueblo. Y aquí tomarás contigo las planchas de Nefi y las demás las dejarás en un lugar donde se hallan, y sobre las planchas de Nefi grabarás todas las cosas que hayas observado concernientes a este pueblo. Y yo, Mormón, siendo descendiente de Nefi, y el nombre de mi padre era Mormón, recordé las cosas que Amarón me mandó. Y sucedió que teniendo yo 11 años de edad, mi padre me llevó a la tierra del sur, sí, hasta la tierra de Zarahemla. Y habiendo llegado yo a la edad de 15 años, y siendo de carácter algo serio, por tanto, me visitó el Señor, y probé y conocí la bondad de Jesús. ¿Entienden los niños de su familia que ellos pueden desarrollar grandes cualidades espirituales y gran poder aun cuando son jóvenes? El ejemplo de Mormón puede serles de utilidad. Considera la idea de hacer una cronología de la infancia y juventud de Mormón, valiéndose de las edades y acontecimientos que se describen en estos versículos. A medida que analicen las cualidades y las experiencias de Mormón, señale las cualidades que tienen sus hijos que les sirven de inspiración a usted y a otras personas cercanas. Mormón capítulo 2, versículos del 18 y 19. Y sobre las planchas de Nefi hice una relación completa de todas las iniquidades y abominaciones, mas sobre estas planchas me abstuve de hacer un relato completo de sus iniquidades y abominaciones, porque aquí, desde que he sido capaz de observar las vías de los hombres, han estado delante de mis ojos una escena continua de maldades y abominaciones. Y ay de mí por causa de sus iniquidades, porque mi corazón se ha visto lleno de pesar por razón de sus maldades todos mis días. No obstante, sé que yo seré enaltecido en el postrer día. ¿Qué palabras utilizó Mormón para describir el mundo en el que vivía? ¿Cómo mantuvo la esperanza a pesar de la iniquidad que le rodeaba? ¿Cómo puede nuestra familia hacer lo mismo? Mormón, capítulo 3, versículo 12. He aquí, yo los había dirigido a pesar de sus iniquidades. Muchas veces los había dirigido a la batalla y los había amado con todo mi corazón, de acuerdo con el amor de Dios que ve en mí. Y todo el día se había derramado mi alma en oración a Dios a favor de ellos. Sin embargo, fue sin fe,
debido a la dureza de sus corazones. ¿Qué sentía Mormón por las personas de su entorno, aun cuando eran inicuas? ¿Qué podemos hacer para desarrollar la clase de amor que él tenía? Mormón, capítulo 5, versículo 2. Pero he aquí, yo no abrigaba ninguna esperanza, porque conocía los juicios del Señor, que habrían de venir sobre ellos, porque no se arrepentían de sus iniquidades, sino que luchaban por sus vidas sin invocar a aquel ser que los creó. ¿Qué podría causar que vaciláramos en invocar al Padre Celestial en los momentos en que estamos en dificultades? ¿Qué podemos hacer para confiar más en el Padre Celestial? Para ayudar a su familia a visualizar lo que significa ser echados de un lado a otro como paja que se lleva el viento, mencionado en Mormón capítulo 5 versículos del 16 al 18, corte una hoja de papel en varios pedazos pequeños y permita que los miembros de la familia los soplen de un lado a otro. Explique que la paja es un envoltorio que se desprende de una semilla, por lo que es muy liviana, y el viento puede arrastrarla de un lado a otro. ¿Cómo se compara el estar sin Cristo y sin Dios en el mundo con la paja en el viento? ¿Cómo mejorar nuestra enseñanza? Enseñe la doctrina con sencillez y claridad. El Evangelio del Señor es hermoso en su sencillez. En lugar de intentar entretener a su familia con lecciones extravagantes, asegúrese de que su enseñanza esté centrada en la doctrina pura y sencilla. Y hasta aquí terminamos las ideas para el estudio de las Escrituras de esta semana. Gracias por escucharnos.